El mensaje de hoy se llama, si me ayudan por favor en cabina a ponerlo en la pantalla. 1, 2, 3, ¿cómo se llama? Otra vez, 1, 2, 3. Qué interesante que durante la administración el Señor le da a la pastora, porque se nos ha dado un espíritu de timidez ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo cual significa que específicamente para este grupo de las 12 hay temores en nuestro corazón, temores en nuestro pensamiento que nos hacen frenar lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, porque sentimos incapacidad de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos financieros, de recursos espirituales, y nos sentimos incapaces. Pero yo quiero hoy recordarte que es precisamente en tu incapacidad en lo que Dios se glorifica. O sea, entre más incapaz, Dios más capaz. Cuando nosotros equivocadamente creemos que estamos listos para la obra, que tenemos los recursos, que fuimos al estudio bíblico, al instituto bíblico, que nos preparamos para las misiones, que ya tenemos el conocimiento, que ya hicimos nuestra colecta, ya tenemos todo, podemos caer en el error. No quiero decir que sea una regla, pero puede ser como un ejemplo hipotético, es decir, imaginario, y que diga Dios, no, sabes que no, mejor aquí quédate. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, en tus capacidades. Y no digo que haya personas que no se organizan, hay personas muy estructuradas, muy organizadas que dicen, ok, este es el catálogo de cosas que tengo que hacer para poder ir a las misiones. La primera es decirle que sí a Dios. La primera cosa. Ahora, alguien puede decir, es que las misiones no es lo mío. Ir a África, no hombre, me da miedo, me va a picar el dengue, me va a dar la fiebre amarilla, allá no sé qué vamos a comer. La pastora fue y pensaba igualito que tú. ¿Verdad, pastora? Ella decía, o sea, si tú vas a querer que yo te acompañe a un lugar del mundo, está bien, pero a África no. ¿De verdad? Porque nos hacemos barreras mentales, nos ponemos como estructuras que nosotros mismos levantamos, difíciles de derribar, que crean argumentos humanos y que limitan que el poder de Dios se manifieste. Entonces, tomo el tema de referencia porque es algo como muy común y algo muy tangible. O sea, tú lo puedes ver en nuestra propia vida. No somos superhumanos o sobrenaturales o todopoderosos, solo Dios. Tenemos las mismas luchas y las mismas batallas que tú. Somos seres humanos, ¿no? Y cuando Dios nos conecta en el corazón lleno del Espíritu Santo, con el amor de Dios por esos niños en Uganda, ella me dice, no mandes solos a esos niños, refiriéndose a los 4 misioneros. Le dije, no te preocupes, yo voy y hago como la misión espía, lo que hicieron los 2 espías de Moisés. Yo fui a hacer la misión espía y entonces regresé diciendo, es buena tierra y podemos conquistarla. Y obviamente hubo quien puede decir, no, pero es que está muy difícil. No, sí se puede, porque para el que cree todo es posible. Y si de Dios es la obra, de Dios somos los misioneros. Entonces, ok, ya van los misioneros y sentimos algo no fácil de explicar en nuestro corazón, ella y yo, cuando los chicos se iban de misiones, los 4 que se fueron, uno de 16 años, la mayor de 23, o sea, puros chiquitos, y dijimos, es que nosotros vamos a ir por ustedes. Y nosotros vamos a ir por ustedes, le dije a la pastora, ¿qué crees? Vamos a ir a África. ¿Cómo creen que se puso? Bien contenta. No se puso bien contenta. Y es una reacción como la tuya cuando te hablan de misiones. Dices, no, pues es que misiones no es lo mío. Si hay una misión a McAllen, pues al mall, ¿verdad? Ahí predico algo, ¿no? No sé, a un lugar padre. Pero hay tanta necesidad en el mundo. Y no quiere decir que en lugares que aparentemente están bonitos, como Monterrey, a mí me encanta Monterrey,
No quiere decir que porque exteriormente o humanamente los apreciemos como agradables, espiritualmente las cosas están bien ahí. No. A mí me sorprendió mucho, no sé si siguen las noticias, yo normalmente no sigo tanto las noticias de aquí, veo mucho las noticias de fuera, que Israel le disparara a Qatar misiles durante la semana y atacó una célula de los líderes de Hamas, de la célula terrorista con la que ellos tienen el tema de la guerra. Pero me sorprendió que atacara otra nación que no estaba en conflicto con ellos, que es Qatar. Y para poder ir a Uganda la primera vez, yo fui a Qatar. Y eso me voló la cabeza. Dije, wow. O sea, tuve que viajar de Houston a Qatar para llegar a Uganda. Y si ustedes ven ese lugar, se ve increíble, se ve impecable. No quiero imaginar, no hubo tanta destrucción, pero hubo una destrucción focalizada en un edificio. No quiero imaginar cómo se sintieron ellos vulnerables ante un ataque de guerra. Pero la palabra dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, oirás de guerras, de rumores de guerras, que se oscurecerá el sol, que habrá tormentas, huracanes, terremotos, el mal se saldrá de su cauce, pero que no tengas miedo porque todavía no llega el fin. Lo que sí te puedo decir es que ya está más cerca. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor venga? En mi caso, yo te diría entregarle buenas cuentas. Entregarle buenas cuentas. Ejemplo, le dimos algo de recursos a uno de los chicos que se encarga de darle de comer a los niños para comprar cosas que se ocupan para la comida. Y él, buena onda, viene y me entrega una nota hecha a mano con hoja de libreta, con pluma, y me pone cebollas tanto, aceite tanto, y así todo lo que se ocupa, porque nomás compramos arroz y frijoles y ni modo que se cosa solo, pues no, entonces se necesitaban como más ingredientes. El punto es que hizo su lista, todos los insumos, los costos, y entregó la feria. El punto es, estaba dando cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Cristo? Nosotros. Y no es como que va a llegar diciendo, a ver, entrégame lo que te sobró. En realidad Él no quiere que le entreguemos nada. Simplemente es qué estamos haciendo con nuestra vida. Para cerrar con el tema del testimonio específico, cuando la pastora puso su pie en el campamento, ahí donde vieron a los niños en el video, al bajarse del carro lo primero que hizo fue llorar. Y yo sonreír. Porque dije, Dios le está mostrando a qué vinimos. Tocó su corazón de una manera tan especial. Todavía no saludaba, abrazaba, bendecía, oraba por un niño, pero solo al bajar el pie del carro, yo volteo y le veo la cara y está llorando. Y eso fue el martes. El día que nos regresábamos, los niños iban corriendo atrás del carro, casi hasta la carretera, no sé, eran unos 4 o 5 kilómetros caminando atrás del carro donde íbamos. Y decía, es que vienen detrás de nosotros. Le dije, sí. Y me dice, es que no me quiero ir. A no ser por Gigi y Tiago, allá se hubiera quedado en África. ¿No? Mis nietos. Pero Dios transforma nuestro corazón. Y a eso me quiero referir con sin miedo al éxito. Es que quizás el éxito de la misionera es que ella conociera la obra y el corazón de Dios de amor por los niños allá, pero se limitaba por un prejuicio, una barrera de a África yo no quiero ir. Pero pregúntenle, hoy vámonos a África, al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando el llamado es de Dios. Y Dios tiene un llamado para ti. Diga por favor conmigo, Dios tiene un llamado para mí. Dios tiene un llamado para mí. También para ustedes tiene Dios un llamado. Vamos a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26. Si son tan amables. Podemos leer juntos a la de 3, 1, 2, 3.
Siguiente. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Amén. Siguiente. No en vano y lleno del Espíritu Santo, y fueron muchos. Siguiente. Instruyendo en la fe. Se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Luego haré un poco más de énfasis en tratar de que todos aprendamos que primero fueron discípulos y luego fueron cristianos. Hoy la gente primero es cristiana y luego es discípulo, porque ponemos una etiqueta de una religión. Estábamos en un restaurante ayer en la mañana y tenía mi Biblia puesta sobre la mesa, y la persona que nos estaba atendiendo en el restaurante me pregunta que qué estamos haciendo, y ya le digo, vine a una gira porque estoy preparando una cosa de mi trabajo, y me pregunta, ¿de qué religión son? Porque vio la Biblia. Y le dije, somos cristianos, pero el punto es este y este y este. Y al final las personas nos añaden etiquetas, nos distinguen por cómo nos ven, nos tratan. Y el llamarles cristianos a los primeros seguidores de Jesús en la iglesia después del libro de los Hechos, o después del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo de manera muy masiva a las 120 personas que estaban en ese lugar, y luego se convirtieron en 3,000 y 5,000 y todo eso. Llamarles cristianos era como una burla despreciable. Hoy llamarte cristiano debe ser como símbolo de orgullo, ¿sí? O sea, te sientes orgulloso de ser seguidor de Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Amén. Sin embargo, a los que se les llamó cristianos eran personas que ya tenían una participación activa. Repita esas palabras por favor conmigo. Ya tenían una participación activa dentro del reino. Una participación activa no eran solo oidores, sino eran hacedores de la palabra de Dios. Ya estaban desarrollando una obra para enaltecer el nombre de Jesús. Por eso se les llamaba discípulos. Los primeros discípulos eran los 12. Uno se ahorcó, quedaron 11, ¿sí? Luego eligieron a Matías, luego llegó Saulo, se convirtió en Pablo, y los discípulos pasaron a ser apóstoles, pero los discípulos originales se reprodujeron en nuevos discípulos, en quien nos estamos reproduciendo nosotros. Tenemos que reproducirnos en nuevos discípulos. Amén. Ok, de este pasaje de Hechos 11, 19 al 26, igual me equivoqué en el de la mañana en la lectura, extrajimos tres claves que quisiera profundizar un poquito en ellas. Si las quieres escribir, si tienes con qué escribir, o las quieres anotar en tu dispositivo, te las quiero compartir. Y hay tres claves para poder observar acerca de cómo actuamos movidos por la gracia. Dijimos que este es el mes de la gracia. Amén. Cuando oramos para preparar el mensaje, oramos buscando la perfecta voluntad y dirección de Dios por medio del Espíritu Santo, y que Dios nos hable a través de su palabra. No es como que gracia en Google o a ChatGPT o a Gemini o a DeepSeek, al que sea, y es
¿Dónde viene gracia en la Biblia? No, es orar y buscar al Espíritu Santo y que al abrir la palabra el Señor nos diga específicamente cuál es el mensaje. Y el mensaje de la gracia está en Hechos 11:23. Sin embargo, el pasaje completo es del 19 al 26. Pero las claves para ser movidos a actuar por medio de la gracia son las siguientes. Primero, debo de describir qué significa la gracia. Y la gracia es un concepto que se refiere a la bondad y el favor no merecido que Dios otorga a las personas. Nosotros somos llenos de la gracia. Bueno, ¿nosotros somos llenos de la gracia? ¿Nosotros somos llenos de la gracia? ¿Nosotros somos llenos de la gracia? ¿Todos somos llenos de la gracia? Es decir, Dios nos vio con ojos de misericordia, aunque no fuéramos dignos de ella. Él nos quiere dar su gracia. Ahora, en el contexto de esta porción escritural de la que hemos estado hablando, la gracia se manifiesta a través de la expansión del mensaje. Y es bien simpático, bien coincidente la manera en la que Dios enlaza el texto de la Escritura con lo que está viviendo la Fe Centro en estos tiempos. Monterrey vendría siendo Jerusalén, Antioquía vendría siendo Bugiri, Uganda. Y nosotros somos los discípulos a los que se les llamó cristianos. Nada más cambiaron los personajes y las ciudades, pero el mensaje es el mismo: que se expanda el mensaje del evangelio. Esa es la tarea, que se expanda el mensaje. Y entonces la gracia se manifiesta cuando se expande el mensaje de Jesús y crece la fe en los creyentes. No es lo mismo, y no estoy aquí para juzgar ni criticar, porque el que nos va a juzgar a todos es Dios, y quizás yo sea el primero de ser juzgado de todos en esta sala. Sin embargo, ¿qué está haciendo la iglesia? Lo mismo. Encerrada en su zona de confort. Sí vengo, sí canto, sí siembro, sí recibo y me voy para mi casa. No. ¿Qué estamos haciendo con los superpoderes del Espíritu Santo que se llaman frutos y dones? ¿Guardados abajo de la alfombra? No jalan, los tenemos que activar. La iglesia, respetable y respetuosamente dicho al resto de la iglesia de Cristo en el mundo, tiene que impactar afuera. Después de que mataron a Charlie Kirk el miércoles o jueves, miércoles, sí se dieron cuenta de un muchacho que mataron en Utah, le dieron un balazo con un rifle a 150 metros de distancia porque él decía que creía en Dios. Y yo personalmente me enojé. Pero yo sé que Dios ama más a ese joven que lo podemos amar nosotros. Y es como las tinieblas queriendo amedrentarnos de ya cállate y deja de hablar de Jesús. ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a hablar más fuerte. Y entonces cualquiera puede decir, entonces estar dispuesto a dar la vida por Jesús es que me maten. No se trata de que te maten. Pero como hay un Dios bueno, también hay un enemigo. ¿Pero por qué se levantan las tinieblas? Porque la iglesia no está haciendo nada. Porque la iglesia se encoge, se acomoda, descansa, disfruta de la gracia inmerecida. Pero es que nuestras armas de guerra no son pistolas ni rifles, es la oración y el ayuno. Pero hay una iglesia que ya no ora ni ayuna. Entonces, ¿cómo vamos a vencer si no estamos usando nuestras armas de guerra? Así dice la Escritura: las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son? Son poderosas en Él. En la reunión anterior hablábamos de lo difícil que a veces nos resulta orar. Y si no oras, que es la primera de tus armas, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Entonces, las tres claves que veíamos de esta parte de la gracia son que el evangelio se expande y crece. Pero además de que crece la fe en las personas y la obra
como la que fueron a hacer Bernabé y Saulo en Antioquía, como la que estamos con la ayuda de Dios desarrollando en Uganda, la gracia inspira. Diga conmigo, la gracia inspira. Repítalo a la de 3. La gracia inspira. No conté 3. A ver, ¿ven cómo oyen pero no escuchan? 1, 2, 3. La gracia inspira. ¿Qué inspira la gracia? 3 cosas muy fáciles. 1, alegría. Vemos aquí a Bernabé que al llegar y ver el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría. La alegría es un estado de felicidad y es decir, wow, qué increíble lo que Dios está haciendo en Antioquía. El día que la misericordia de Dios te permita ir y ver, como lo hizo con la pastora, lo que está haciendo en Uganda, también tú te vas a llenar de alegría. Y vas a decir, wow, qué increíble lo que el Señor está haciendo aquí. La segunda cosa que permite que percibamos por medio de la gracia es la unión. La fidelidad. Continúo con la fidelidad. Dice, y Bernabé animaba a todos a permanecer en constante fidelidad. Ahora, ¿qué es la fidelidad? Es permanecer fieles a Dios porque Dios siempre va a ser fiel. ¿Sí? Ahora, regreso aquí, por favor. Habemos personas dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del evangelio, en el mundo natural y de alguna manera en contacto con el mundo espiritual. El mundo espiritual es más poderoso que el natural. ¿Todos entendemos eso? El mundo espiritual es más poderoso que el natural. El natural es finito, es lo que puedes tocar, lo que puedes sentir, pero el mundo espiritual hay cosas que son inmateriales, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es material, pero es Dios adentro de ti. ¿Sí lo comuniqué bien? El Espíritu Santo no se puede tocar, pero es Dios adentro de ti. ¿Estamos ahí? Ok. Hay personas, estoy hablando de la constante fidelidad, pero usé el ejemplo para aterrizar la idea, que vienen a Dios, buscan a Dios respetablemente, lo expreso, y reciben su milagro. Señor, dame agua. Reciben su agua y se van. Jesús dijo, todo el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pero algunos se conforman con un trago de agua y se van. Pero el que permanece en él no tendrá sed jamás. Al contrario, tendrá suficiente agua para apagar la sed de otros, que es la fe loca de la que hablábamos hace rato. Porque se contagia lo bueno de Dios, no es lo bueno nuestro, es lo bueno de Él a través de nosotros. Entonces, quiero contarles así rápido una anécdota personal. Hace 10 días me invitaron a dar una conferencia de un tema secular de trabajo, una conferencia empresarial y de negocios. Y hablé de liderazgo y de diferentes temas, pero aterricé mi conclusión diciendo, todo lo que parece que es éxito humano no sería posible si Dios no estuviera en mi vida y si no fuera el centro de mis decisiones. Así termina el mensaje. Cuando termina el mensaje, me despido, lo que sea, y en el lobby, en el café, se me acerca una persona y me dice, César, ¿qué es lo que te mueve? Respuesta automática, Dios. Y me dice, sí, pero ¿qué más? Digo, es que es Dios. O sea, no tengo algo más. El que me mueve a hacer lo que hago y a decir lo que digo es Dios, porque si no fuera por Él no estaría aquí. Y yo podría ser un mal agradecido, una persona que bebió del agua, se tomó el traguito y se fue, si no digo que fue Él que me apagó la sed. Y me dice, es que yo también soy cristiano, pero me alejé. Y no lo juzgo. Pero quizás yo fui ahí para recordarle que Dios sigue siendo Dios y que está esperando que Él se regrese. No sé si me explico. Entonces, nosotros somos ejemplo y testimonio de Dios donde quiera que estamos. Pero a veces nos da vergüenza y nos quedamos callados. ¿Y qué es lo que te mueve?
No, pues la Coca Light. Pues no, ¿no? La dona y el café que me eché en la mañana, tampoco, ¿no? Es el Espíritu Santo que te mueve a hablar y a no quedarte callado y a decir, todo es por Él y todo es para Él. Volviendo a las personas con el tema de la constante fidelidad, hay personas que recibieron lo que querían de Dios y después se alejaron de Dios. Ahora, ¿no merecen regresar? Claro que sí. Por eso es lo que estaba haciendo Bernabé, diciéndoles, permanezcan constantemente fieles porque Él sigue siendo fiel. Pero hay personas que nos conformamos con lo poquito de Dios cuando Dios es inagotable. Dios tiene tanto para darnos y no es solo porque nos dé cosas o haga cosas buenas con nosotros, nos dé bendiciones, responda a nuestras oraciones, es simplemente porque te amo y me gusta pasar tiempo contigo. Soy tan feliz contigo que nunca había experimentado una felicidad tan grande que no quiero perderla. Y como me haces tan feliz, me gustaría que a través de mi vida otros puedan conocerte y ser igualmente felices. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Eso es lo que le estaba diciendo Bernabé a la gente de Antioquía. Permanezcan fieles, porque Dios siempre será fiel con ustedes. Entonces, las tres claves para actuar por medio de la gracia es la alegría, la fidelidad y la unión. La unión. La unión. La unión. ¿La unión hace la fuerza? Sí. Eso es un dicho secular, humano. Pero donde dos o más están reunidos, ¿qué se necesitan? Unión. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿Qué? Se unirá a su mujer y serán una sola. Entonces es la unión. La unión es un don de Dios. Como la alegría y la fidelidad, la unión es algo que a Dios le agrada. Padre, Jesucristo, cito a Jesucristo, que ellos sean uno, hablando de los discípulos, como tú y yo somos uno. Así sabrán que ellos son de mí, como sabrán que yo soy de ti. La unión. Porque cuando dos o más oren pidiendo al Padre en mi nombre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. ¿Qué se necesita? Unión. A través de la unión podemos observar la gracia. Amén. Si lo estás apuntando, entonces fue la alegría, ¿sí?, la fidelidad y la unión de las personas a Dios. Hechos 11:23, repito, dice, al llegar, ¿quién? Bernabé, y al ver el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría, animaba a las personas, a todos a permanecer en constante fidelidad al Señor. Ahora, tengo 3 reflexiones que voy a compartir contigo. 3 reflexiones. ¿Por qué me ponen 2 minutos o qué? ¿Me están cobrando los de la mañana? Me ponen que me quedan 2 y no entro a los puntos. El punto es, quiero compartirles una frase que está escrita en latín, la voy a leer, que dice, Veni, vidi, vici. Diga conmigo, Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. ¿Qué significa? Vine, vi, vencí. Eso significa Veni, vidi, vici. Esta frase se atribuye al entonces general y después emperador Julio César de Roma y la usó para describir la rapidez y la facilidad de una victoria que obtuvo en la batalla de Sela durante el año 47 antes de Jesucristo. Esta frase en la actualidad se emplea o se utiliza para referirse a un éxito o una victoria lograda de manera rápida y contundente. Dios nos va a llevar a victorias rápidas y contundentes si te mueves en la voluntad de Dios. No estoy citando por razones espirituales a Julio César ni a su batalla. Estoy citando lo que Dios a través de Bernabé nos muestra. Bernabé vio y luego trabajó en la construcción de una victoria que junto con Saulo vieron el derramar del Espíritu Santo y la multiplicación de la fe entre muchas personas. Esa es la verdadera victoria. Amén. Vamos a la primera y es
vamos, diga conmigo, vamos. Al circo Ataide, hermanos, ¿se acuerdan de esa? Yo me acuerdo cuando era niño. Vamos. No había celular, no había internet, éramos felices. El elefante, ¿no? Los payasos, los malabaristas. En fin, vamos, diga conmigo, vamos. Muy bien, Hechos 11:22. Y dice, cuando esta noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Es muy importante que la iglesia tenga la capacidad de recibir el mensaje de Dios, de conectar con la visión de los planes que Dios tiene en el cielo, preparar, porque Bernabé estaba preparado. Bernabé en el libro de los Hechos narra que era un hombre adinerado, próspero, que no formaba parte de los primeros discípulos y apóstoles, pero que creyó en Jesús y que él donó sus bienes para que la causa de Cristo y la iglesia de sus inicios pudiera empezar a ser fructífera. Pero tenían tomado en cuenta Pedro, Andrés, Juan, los discípulos, Felipe, a Bernabé como un hombre digno de confianza. Y entonces Bernabé fue preparado para ser enviado. Y oramos al Señor para que nos dé la capacidad de preparar personas para ser enviadas y que puedan decir, Señor, vamos, aquí estoy, envíame. Ahora, no, pero pues es que lo de África yo a mí me late igual que la pastora, se me hace que yo le tengo miedo al dengue, ¿no? Hay más mosquitos en la cuadra donde están tiradas las llantas y no han recogido la basura, ¿no? Así que no hay que tenerle miedo ni al diablo, porque la palabra dice, resiste al diablo y él huirá, huirá. ¿Quién huye? Los cobardes. ¿Has pensado en eso? Los que huyen son cobardes. Entonces, si tú lo resistes y él huye, ¿qué quiere decir? Que no tiene el valor de enfrentarse contigo. ¿Entiendes el superpoder de la fe? El diablo no tiene parte ni suerte sobre tu vida, a menos de que tú le des chance. Si tú le das chance, entonces sí, hace de tu vida una carambola. ¿Ok? El siguiente, por favor, Hechos 11:25. Pablo fue enviado. Sin embargo, esta parte de la reflexión de vamos, les decía a sus hermanos de la primera reunión que está en dos tiempos, en un tiempo presente y en un tiempo futuro. En el tiempo presente representa a Bernabé siendo comisionado por los discípulos para ir a Antioquía a ver qué es lo que está pasando. Me regreso 3 doritos. Esteban fue apedreado y muerto. La iglesia estaba siendo perseguida, como Charlie Kirk entre semana. Es que los tiempos se están repitiendo, solo cambiamos de personas. Y entonces la iglesia estaba siendo acosada y había muerto Esteban, los dispersaron por Cirene, por Jope, por Antioquía, por Chipre. Y a Pedro le reclaman, estoy citando los primeros versículos del capítulo 11, aquí ya estamos en los 20 y tantos, pero en los primeros versículos del capítulo 11, hay judíos que le están diciendo a Pedro, ¿por qué te juntas con pecadores? Ahora, yo quiero hacer una aclaración bien puntual para este grupo de las 12 del día. Y es, no está mal que te juntes con personas que no tienen fe en Jesús, pero no te conviertas tú a ellos. A Pedro le reclamaron. Dijeron, sabemos que te estás juntando con unos que ni son judíos y son pecadores. Y entonces Pedro explica, tuve una visión, del cielo cayó un lienzo con 4 puntas, de esas 4 puntas salieron animales, el Señor me dijo mata y come, yo le dije Señor ninguna cosa inmunda he comido, no llames inmundo a lo que yo he santificado, come, se acaba la visión. Luego dice, viene y me dicen van a venir por ti, y eran soldados romanos, y se ve con ellos porque te van a llevar a un centurión y tú vas a llevar el reino. Y entonces todo esto se los está diciendo Pedro a los que le estaban pidiendo cuentas, como el muchacho de Bugiri que me dio cuentas, le estaban pidiendo cuentas a Pedro de su vida espiritual y le dicen, y luego, no, pues un varón romano, gentil, que no conocía a Dios, que no era judío,
Me dice que Dios se le reveló por medio de una visión y que le dijo que mandara que yo fuera a donde él estaba porque iba a llegar la salvación a su casa. Todo es Libro de los Hechos, capítulo 11. ¿Ok? Los judíos religiosos le estaban pidiendo, sin conocer, cuentas de su comportamiento a Pedro. Y Pedro, cuando les dice todo esto, ellos se quedan maravillados, asombrados y dicen: wow, entonces Dios quiere salvar a todo el mundo, no solo a los judíos. Aplicado a nuestra cultura actual, y es: Dios no solamente quiere que rescatemos a los cristianos, quiere que rescatemos a todo el mundo. Él los va a rescatar, nosotros somos el instrumento. Él los va a rescatar. El asunto es: ¿cuál es nuestro comportamiento cuando nos reunimos con personas que no son temerosas de Dios? Pues debe de ser íntegro. Lo que para ti significa eso debe ser íntegro. Debes de reflejar a Jesús cuando no te juntas con personas que son temerosas de Dios. Te los vas a encontrar en el trabajo, te los vas a encontrar en la escuela, te los vas a encontrar en el transporte público, te los vas a encontrar en el Oxxo a la vuelta de tu vida. Pero ¿cómo te vas a comportar? Como un hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Entonces, a Bernabé lo envían y le dicen: ve a Antioquía. Y Bernabé se maravilla y se goza de todo lo que hablamos al ver la gracia de Dios, como diciendo: ¿quién vino a trabajar en Antioquía si no identifico a nadie como el evangelista, el predicador, el misionero que vino a hablarle a los antioquenses de Jesucristo? Porque eran llenos del Espíritu Santo y él estaba feliz. Entonces fue por refuerzos. Y se fue a Tarso por Saulo y se fue a trabajar en Antioquía 1 año. Les contaba a sus hermanos: cuando conocí a Charles y a Samuel, los chicos de Uganda, y que los fuimos a visitar en abril, ya les estábamos ayudando con el tema de los alimentos, pero le decía: lo importante no es darle de comer a los niños, es discipularlos. Entonces, hago un trato contigo, le dije a Samuel, para que esta obra funcione durante 1 año. Y si la obra da fruto, entonces continuaremos. ¿Me sigues? Había 40 niños, hoy hay 140 niños. ¿La obra está dando fruto o no está dando fruto? ¿Qué significa para mí? Que Dios quiere que la obra siga. Y entonces vine por refuerzos y nos llevamos a los misioneros. Y aunque ahorita no hay misioneros allá, el trabajo se sigue haciendo porque me están mandando todo el reporte del trabajo que están haciendo con los niños. Y eso nos motiva a que el año que entra nuevos misioneros vayan a Uganda. Estando en Uganda, nos dice una pastora: si ustedes desean que toque la puerta para que los reciban en Kenia. Kenia. ¿Sí saben qué hay en Kenia? Madagascar. ¿No vieron la película? Yo quiero ir a ver si está el rey Julien. ¿No? Está Madagascar en Kenia y dicen: si ustedes quieren que ministerialmente toquemos la puerta para que lo reciban en Kenia. Y yo entendí: Uganda solo fue la puerta. El propósito es el continente. Porque la obra es mucha y los obreros pocos. Pero vemos 2 tiempos, ¿no? Vamos. Primero, Bernabé vio. Después fue. ¿Y qué pasó después? Te voy a decir. Dice: ir a donde Dios nos llama es ceder. Diga conmigo: ceder. Es rendir. Diga conmigo: rendir. Nuestra voluntad para que se haga su voluntad. Y en algunas ocasiones vamos a ser enviados, ayudados por otras personas, y en ocasiones será el Espíritu Santo el que nos mueva, que fue lo que hizo Dios con Bernabé. La segunda reflexión es: vemos. Voy a avanzar un poquito más rápido. Dice Hechos 11:23: al llegar, ¿quién llegó? Bernabé. Y ver el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer en constante fidelidad al Señor. Eso ya lo explicamos, pero te comparto mis notas. Ver la obra de Dios llevarse a cabo en la tierra es una motivación muy linda para que nos sumemos a la causa de Cristo. También ver la necesidad de personas que están atravesando situaciones como las que nos ha correspondido vivir son incentivos para desarrollar nuestros talentos y usarlos correctamente.
aquí en el edificio, además de un sindicato y una cafetería y una liga de fútbol y la iglesia, está una universidad. Al muchacho que mataron, lo mataron en una universidad, predicando el evangelio. Y él tenía un ministerio que iba a las universidades a sensibilizar a los chavos, a los jóvenes, para decirles, no hay nada mejor en el mundo que tú, siendo joven, estudies, te cases y tengas hijos. ¿Está mal? ¿Tú crees que eso está mal? Está bien. Entonces, hay quien puede pensar que acabando con su vida se acabó el mensaje. Los que mataron a Cristo pensaron que matando a Cristo se acabaría esto. Y lo único que hicieron fue encenderlo aún más. Porque el nombre de Cristo sigue siendo escuchado 2000 años después de que lo atravesaron con una lanza y lo pusieron en una tumba y resucitó al tercer día. Entonces, esto es motivo suficiente para que nosotros sigamos diciendo, sí se puede. Y hablar y no callarnos. Porque, comentabas un momento, no es una base sólida científica, porque hay gente que quiere comprobación tangible. Pero yo soy una persona que cree, por la fe en Jesús, que un drogadicto va a ser sacado de las drogas para que por medio de Jesús y lleno del Espíritu Santo, otros drogadictos conozcan a Dios y sepan que no es Dios el que los quiere tener atados. Amén. Que un infiel, un borracho, un maltratador, Dios puede transformar su vida para arrepentido, restaurar su familia, su matrimonio y sus generaciones, para que otros en esa condición digan, pues si este no valía nada, no da nada, la vida no vale nada en él, y cómo ahora resulta que es un evangelista lleno del fuego del Espíritu Santo, hablándole a otros que en la misma condición de él, un suicida, alguien que así literal agarró una pistola y se disparó y se atoró la bala. Hemos oído de esas historias. ¿Y por qué no se murió? Porque la diferencia no estaba en el del gatillo, ni en la pistola, ni en el proyectil, estaba en Dios. Que es, todavía no te debes de morir porque todavía tienes muchas cosas que hacer para mí en la tierra. Entonces, lo que parece que es nuestra escena trágica, lo peor que nos ha pasado en el mundo, es justo el instrumento para ver la gracia de Dios a través de tu vida y se ha revelado a otras personas. Hemos leído a lo largo de la palabra que Dios no llevó al pueblo de Israel para que se muriera en el desierto, sino para llevarlos a la tierra prometida. Y nosotros somos de esos que tenemos que guiar a muchos a la tierra prometida. Porque al final del día, hoy podemos decir con seguridad, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no nos debería bastar ni conformarnos con decir, con que yo sea salvo, que el mundo ruede. Es como el que se tomó el traguito de agua y dijo, 1, 2, 3 por mí, que se mueran todos mis amigos. No, la idea es de tu interior que broten esos ríos de agua viva. Amén. Entonces, una persona que ve la obra de Dios y es movida a misericordia, va en el evangelismo, va a las misiones, va por los drogadictos, va por los matrimonios rotos, va por las familias disfuncionales, va a hablarle a los que no creemos que se les debe de hablar. Miren, hay dos mundos, dos esferas del mundo, no mundos completos. El deporte y la política, que se mueran todos los políticos, que se mueran todos los futbolistas infieles que engañan a su esposa. ¿Alguien dice amén? No. ¿Pero qué necesitamos para que los futbolistas, en lugar de irse de pachanga y de borrachera con mujeres que no son sus esposas, después de que ganan un partido? Me la bañé, pero pues sí es cierto. ¿Quién les debería de hablar? Otro futbolista. Que les diga, no, respetemos a nuestra esposa, seamos fieles, temamos a Dios, hagamos lo bueno. Pero a la gente no le importa que ellos hagan de su vida un carnaval. Ellos lo que quieren es que metan goles y que ganen. Porque el mundo es egoísta. Porque quiere exprimir sus valores, sus talentos, no importa cuál sea su comportamiento después de que salen de la cancha. Y lo mismo pasa con la gente que trabaja en el sector gobierno.
Que hagan con su vida no nos importa, que nos den resultados. Así no funcionan las cosas. ¿Y quién les va a hablar? No, es que a nosotros nos es prohibido hablarle a los que no son de Cristo. Mentira. Nosotros somos los que les tenemos que hablar. A los profesores en la escuela, a los compañeros, en el trabajo. Y me puede un poco porque hay cristianos tolerantes que dicen, es que no se puede ser completamente perfecto. Cristo es perfecto. Cristo es íntegro. Y si Cristo está en nosotros, nuestro comportamiento debería ser similar al de Cristo. Hay una frase bien poderosa en la Biblia que dice, el que me niegue delante de los hombres. ¿Quién niega a Cristo? El que no se comporta como es debido. ¿Delante de quién? De los demás. ¿Para qué? Para quedar bien con los demás. Entonces, nosotros debemos de irrumpir en cualquier área, creyendo y teniendo por cierto que Dios nos respalda. ¿Cómo fue Bernabé a Antioquía? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, en buena onda, te lo dije parado acá, resiste al diablo y él. Entonces, si no le tienes miedo al diablo, ¿a quién le vas a tener miedo? ¿Al jefe? ¿Al maestro? ¿Al compañero? Que te van a decir que no sé qué. Y no tienes que ponerte en debate ni en pleito con ellos. Ora. El jueves viajamos de trabajo y llegamos al aeropuerto y perdimos el avión por temas de trámites. Una parte del equipo se fue, otra parte del equipo nos quedamos y había una incertidumbre que nos podían cambiar el vuelo de las 7:30 de la mañana, 7:45, a las 5 de la tarde. Yo dije, padrísimo, me voy a pasar 10 horas en el aeropuerto, ¿no? Y una cosa y otra, lo que sea, nos dan los pases para el vuelo de las 5 de la tarde y hice algunos intentos humanos de resolverlo con mis fuerzas, porque pues somos humanos todos. Entonces busqué a quien me podía ayudar y lo mejor que podían hacer era adelantármelo a las 3, todavía seguían siendo las 8 de la mañana, pero versión corta con lo que quiero que te quedes y te lo lleves en tu corazón. Le dije a una de las personas que me acompañaba, hagamos lo mejor que sabemos hacer. Me dice, ¿qué? Oremos. En los ojos humanos dicen que a las 5, en mis fuerzas y capacidades, contactos y lo que sea, que a las 3. Pero vamos a ver qué dice Dios. Oramos. 9:30 nos estábamos yendo en el siguiente vuelo. Dale la gloria al Señor. Es que Dios está más cerca de lo que pensamos, pero a veces como que se nos olvida y lo dejamos a Él para el domingo, para el miércoles. Y no, Dios está con nosotros todo el tiempo y somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa, repite eso conmigo, cualquier cosa puesta en las manos de Dios será de bendición. Entonces el mundo puede decir lo que sea, pero el que tiene la última palabra siempre es Dios. No tengo dinero, Dios es el dueño del oro y la plata. Estoy enfermo, Él es el que sana nuestras enfermedades. Hay un caos, Él es rey en la tormenta. ¿Cuál es el problema? Entonces tenemos que actuar siendo inspiración de otros. A veces yo digo cosas bien locas, pero le creo a Dios. Le creo ciegamente a Dios y veo su respaldo. Obviamente no lo pruebo, no lo tiento, no se trata de eso, simplemente es, Señor, si tú quieres que nos vayamos, nos vamos, y si no quieres que nos vayamos, aguantamos, porque entendimos que después de orar es tu voluntad la que se va a suceder. Y cuando ya veo que los últimos que están en la fila para subirse al avión, es de broma lo que les voy a decir, voy, me paro y digo, oiga, pues somos 3 personas, así y así, un menor, muy bien. Ya no hay nadie más, solo somos los últimos y pues a ver si hay lugar. Me dice, tengo 3 lugares, pero no están juntos. ¿Qué más da? Voy a llegar a mi destino. Usted mándeme. Parecía un ticket del H-E-B. Y me dice, tal asiento y tal asiento con pluma. La razón por la que no me fui es porque no me habían dado el pase de abordar impreso. Me lo dieron con
con un papelito como 3 kilos de aguacate, 2 de tomate y una cebolla. Haz de cuenta que así me lo dieron. Me dice, súbase al avión y ni pregunte, los asientos van a estar solos, solo tómelos. Y te ríes, porque así actúa Dios en su misericordia. Y fue la persona más amable del mundo la que nos atendió. Y Dios abrió la puerta, porque así obra Él. Eso es gracia. Eso es la gracia. Entonces vencemos. Vamos cerrando. Vencemos. Hay gracias. Dijimos, vini, vidi, vici. Vamos, vemos y vencemos. Y dice Hechos 11:24. No en vano, léalo conmigo, no en vano, Bernabé era hombre cabal, de fe acendrada y lleno del Espíritu Santo. Y fueron muchos los de ahí los que se unieron al Señor. Ahora, ¿qué es fe acendrada? Pura, sin mancha y sin defecto. Y lleno del Espíritu Santo. Un hombre cabal es como aquel que decía, y mi palabra es la ley, ¿no? ¿Sí? Un hombre cabal. Es decir, que cumplía lo que se comprometía. Era una persona recta, seria, digna de confianza. ¿Sí está quedando claro? Eso es una persona cabal. No tiene que ser hombre, puede ser hombre, mujer, niño, joven, mamá, abuelita. Una persona cabal es alguien digno de confianza y tiene 2 características. Una fe loca, hablamos de la fe loca. Una fe que sobrepasa cualquier tipo de fe y que es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que te lleves, no sé qué Dios permita en su misericordia que tú atesores, pero si algo quisiera yo que tú guardaras en tu corazón en esta hora es que tú eres lleno del Espíritu Santo. Lo voy a repetir, que tú eres lleno del Espíritu Santo. Y eso significa que la persona de Dios está en ti. Ahora, Dios no está dividido, no es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, son 3 dioses, no. La persona íntegra, la persona completa, porque Dios es espíritu. ¿Todos sabemos eso? Dios es espíritu. Entonces la persona completa de Dios, que es el Espíritu Santo, está en ti. Por favor, entiende esto, iglesia. Si la persona de Dios está en ti, a donde quiera que vayas, ¿quién va contigo? Dios. ¿Qué puerta se puede cerrar delante de Dios? Pero a veces no entendemos eso. Entonces vencemos el mal, no agarrando un rifle y disparándole al fanático que mató al muchacho. Aunque ganas no nos faltan, porque somos humanos. Y nos enojamos, pues ni modo. ¿No? Nos da coraje. Las injusticias te duele como por aquí. Pero dices, no buscamos venganza, porque el Señor dijo, mía es la venganza. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? No tomamos esta posición. No usamos nuestras manos para combatir con nuestras manos. Cuando, Hechos 11:26, cuando lo encontró Bernabé a Pablo, lo llevó a Antioquía y a lo largo de todo un año trabajaron juntos. ¿Cómo trabajaron? En aquella iglesia, instruyendo en la fe a un buen número de personas, y fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Dijimos, no peleamos con las manos cerradas, sino abiertas y unidas en oración, o extendiéndolas a ayudar a los demás. Vencemos el mal a través del bien y buscamos en todo dar la gloria a Dios. Ahora, ya terminé con el mensaje, solo quiero hacer un énfasis en algo. Además del evangelismo en las calles, que ya fuimos a muchas colonias y seguiremos yendo hasta que Monterrey sea lleno del conocimiento de Dios,
En septiembre 27 vamos a ir a Cadereyta. En la brigada de agosto fuimos a la Macroplaza y a la Plaza Morelos. No solamente hacemos discípulos en las naciones yendo con los niños a Uganda y hacemos evangelismo en calle, también tenemos la escuela de discipulado aquí, sanidad interior, el plan de restauración para los matrimonios, el ministerio de los niños, el de los jóvenes. Y somos una iglesia viva porque el corazón de Jesucristo late en nosotros. Y no es que nos llenemos de tareas o actividades como para demostrar lo cristianos que somos o lo espirituales que somos. Es que creemos en un Dios que no está inmóvil, que no es de piedra, que no es un ídolo. Creemos en un Dios que su corazón late de amor por nosotros. Y abrimos un centro de rehabilitación porque dijimos que también los adictos merecen salvación, no por nosotros, sino porque Dios quiere salvar a los adictos, porque las drogas son un cáncer y es una artimaña del enemigo para envenenar y matar personas, para alejarlas de Dios. Lo triste es que hay cristianos drogadictos. Eso es triste. Pero no merecen ser juzgados, merecen ser tratados con amor. Porque Jesús encontró a varios endemoniados y en alguna ocasión dijo: ok, será libre, pero aquel que permita que ese demonio regrese, lo va a tratar peor. Nosotros debemos de tratar a esas personas con amor. Les decía que tenemos una propiedad que estamos trabajando en ella, pagándola y habilitándola para que el verano del próximo año tengamos 50 camas para hombres y 50 camas para mujeres, para que muchas personas que están en esa condición conozcan el amor de Dios a través de esa herramienta. Y compartí con sus hermanos en la mañana. Tenemos 4 personas viviendo en la casa, no les cobramos, el propósito es que ese proyecto sea autosostenible, pero hoy no está operando en las condiciones adecuadas. Y entonces algunos de los chavos que están ahí me dicen: pastor, ¿será que podemos ir a lavar carros a la iglesia? Un equipo de damas de la Fe Centro prepara comidas, y esas comidas se estuvieron vendiendo con propósito para ayudar a los misioneros. Están lo de los niños, que también se les dan alimentos aquí en la iglesia. Dejamos de levantar el kilo de amor, y yo quiero recordarte que todo lo que entra de recursos a la iglesia se invierte en la obra para la gloria de Dios, con temor de mi boca y agradecido con su misericordia. Nada de lo que se recibe en la iglesia va para la familia pastoral. Nada. Su provisión es la que nos sostiene. Pero dejamos de levantar el kilo de amor, y el kilo de amor era para ayudar a las personas en necesidad, en las cárceles, y las gentes que no tienen despensa, que les llevamos a su casa. Vamos a volver a levantar el kilo de amor con propósito para ayudar al centro de rehabilitación. Y le decía a Jorge: si necesitamos vender empanadas, venderemos empanadas. Si necesitamos vender burritos, yo me voy con ellos al crucero a vender burritos, no me importa. Pero que esas personas que están en esa situación no se sientan solos, sino acompañados por nosotros. Y van a poder lavar carros los domingos, y si tú sientes en tu corazón que de esa manera puedes ayudarlos y bendecirlos, permitiéndoles que te laven tu carro el domingo, solo el domingo, lo puedes hacer, porque es con esa causa. Quiero ser muy específico. No voy a convertir a la iglesia en un mercado. Esto no va a ser un tianguis y vamos a vender aquí de chile, de dulce y de manteca, porque la palabra dice: mi casa será casa de oración, no cueva de ladrones. Quiero ser muy respetuoso de lo que dice la escritura, pero ante una necesidad tenemos que ser sensibles a la necesidad y ser solidarios. Y no es lo mismo venir y decir: dame dinero para que coman los del centro de rehabilitación, es decir: me dejas que te lave el carro, porque de ahí vamos a comprar 1 kilo de arroz, o 1 kilo de frijol, o 1 kilo de tomate, o un aceite, o lo que sea, o vamos a vender burritos, no importa, pero que entendamos cuál es la visión, porque mucha es la obra y pocos son los obreros. Yo no tengo temor de que nos falten recursos, porque si de Dios es la obra, Dios suple todo lo que haga falta. Pero si es una manera mía, muy mía,
Perdóname porque ya me pasé un minuto de las 2, pero es una manera muy mía de darte cuentas en qué se gasta el dinero de la iglesia. ¿Está claro? En la obra de Dios. En la obra de Dios. Amén. Amén. Porque luego no vayas a la iglesia porque lo único que quieren es tu dinero. Tuvieras tanto, ¿no? Serás Rockefeller como para decir, ay no, que venga para que diezme. Nuestro sostén es el Señor. Nuestro único sostén es el Señor. Nosotros dependemos solamente de Él. Él alimenta a las aves del cielo y viste a las flores del campo, y nosotros somos sus hijos. Entonces no tendremos falta de nada. Pero sí es tener un corazón de amor por los desvalidos. Vemos por las viudas, vemos por los que viven en calle. Esa casa está diseñada con esa visión: ayudar a los que no tienen hogar, a los que no tienen familia, a los que fueron víctimas de violencia, de trata. Hay muchísima necesidad. No vamos a acabar con la necesidad. Cristo mismo dijo: a los pobres siempre los tendrán, pero no serán pobres en espíritu. Eso es lo que quiero que te quede claro. No serán pobres en espíritu, serán llenos del Espíritu Santo. Ponte de pie.